Vamos a orar, empecemos. Oremos juntos. Santo Dios, misericordioso que nos ama, te damos gracias por llamarnos delante de ti con tu palabra, con tu misericordia. Gracias para nosotros. Tú enviaste a nuestro Señor Jesús para salvarnos. Muchísimas gracias. Señor, somos muy débiles. Sin tu guía, sin enseñanza del Espíritu Santo, no podemos comprender tu palabra. Señor, ayúdanos, por favor, para que comprendamos tu palabra correctamente. Abre nuestros ojos de entendimiento para que conozcamos correctamente tu santa palabra. Ayúdanos, por favor. Tú quieres que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Según tu verdad podemos ser salvos, Señor. Enséñanos tu palabra verdadera. Guíanos, por favor. Bendice a todas las personas que te buscan con todo corazón. Guíales por medio del Espíritu Santo, dejando todo en tu mano poderosa, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver libro Hechos, capítulo 17. Libro Hechos, capítulo 17, versículos 10 y 11. Nuevo Testamento, libro Hechos, capítulo 17, versículo 10 y 11. Yo les leo. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ya, hasta aquí. Apóstol Pablo con sus compañeros predicaron evangelio a través de viaje misionero 3 veces. Sí, puede ser 4 veces hasta su como encarcelada en Roma. Por eso algunos dicen 3 veces, otros 4 veces. Ya, no importa, es 3, 4. Pero él predicaba evangelio por toda la parte de Roma. También quería predicar Roma, también aquí, España. Por eso Romanos, última parte, que sale palabra España. Ya, quiere ir a España. Él predicando evangelio, algún sitio, las personas han preparado corazón, por eso escucharon muy bien. Otros, sobre todo judíos, rechazaron el evangelio, malentendieron el evangelio, había muchas persecución, por eso en Tesalónica, hoy en día Macedonia, Grecia, poco arriba, Macedonia, él predicaba, sí, varias personas aceptaron el evangelio, comprendieron, pero por persecución judíos no podían predicar más, solo 3 semanas estaba allí, al final él debía marcharse, ha llegado aquí, Berea, cerca de Tesalónica. Pero gracias a Dios, aquí está escrito por Lucas, en Berea, mucha gente está preparado corazón. Cuando Pablo predicaba, aquí dice la palabra, las Escrituras. En aquel momento existían la Biblia, se llama las Escrituras. En aquel momento, denominación que dice las Escrituras. En la Biblia sale palabra que sobre la Biblia dice así, las Escrituras, o está escrito, o la Escritura. Otra palabra, el libro de Jehová. Eso, Nuevo Antiguo Testamento, para indicar la Biblia. Entonces había algunos libros en aquel momento, Antiguo Testamento, pero las personas que estaban en Berea, ellos con corazón, aquí dice con solicitud, escucharon palabra de Dios
al final comprendieron muchísimo. Por eso aquí explica de estos. Vamos a ver versículo 11. Y estos eran más nobles que las personas que vivían en Berea. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Pablo predica según las Escrituras o como quiera, para ver si estas cosas eran así, ellos ya. Es muy importante, usted cuando viene a iglesia, sin pensar como costumbre, domingo yo voy a iglesia. Entonces, pastor predica como quiera, siempre amén, eso no es bueno. Leyendo en casa, alguna parte ya comprendiendo, alguna parte no comprendiendo, con esto, Señor, enséñame, guíame en la verdad. Con este corazón deben venir a la iglesia. Si alguna parte no puede entender, preguntarle a evangelista, a pastor, como las personas que vivían en Bereas. Entonces, hoy, este tema, vamos a aprender un poco. Ya. Cuando vino Jesús, ya existía la palabra, se llama Antiguo Testamento. ¿Vale? Antiguo Testamento. ¿Qué es Antiguo Testamento? Por Moisés, por los profetas, Dios le ha dado a Israel unos libros, por eso ya existía. Este Antiguo Testamento, último libro, Malaquías, desde aquel momento hasta Jesús no había profeta. Por eso judíos oraron, Señor, mucho tiempo no hay profeta ni revelación, pero de repente pasó mucho, Dios llamó Juan el Bautista para preparar el camino del Señor. Desde Juan empezado nueva etapa. Ya vamos a ver Salmo 77. Salmos en medio de la Biblia. Salmo 74. 74, versículo 9 y 10. No vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo, oh Señor, oh Dios, nos afrentará al angustiador, ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre. Aquí dice, no vemos ya nuestras señales y no hay más profeta. Ya, es un gemido, ¿no? Por salmista. Pero, sí, sabemos en la historia, Dios levantaba los profetas, dio su palabra, su revelación a su pueblo. Por eso la Biblia dice el libro de Jehová. Ya vamos a ver Isaías, capítulo 34. Isaías, capítulo 34. Isaías 34, versículo 16. Versículo 16. Leamos juntos. Inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Inquirid. Estudiar. Inquirir profundamente que en el libro de Jehová, en la época de Isaías, había libro de Jehová. Y leed si faltó alguno de ellos. Dios, según su voluntad, le dio a Israel su palabra perfecta. Por eso aquí dice
Leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Su boca mandó, también el Espíritu Santo, su mismo espíritu los reunió. Por eso ha preparado un libro. Eso, la Biblia. Biblia, palabra, viene biblos. ¿Sí? Biblos. Y de papyrus. Significa los libros. Por eso la Biblia dice las escrituras. ¿Sí? Hoy en día nosotros decimos Biblia. Pero antes, las escrituras, así dice. Sobre todo, Jesús indicando palabra, él usaba así, ya él usaba varias maneras. Está escrito. No importa, algunos habla algo ya. Importante, ya palabra de Dios entera está escrita en aquel momento. Por eso está escrito. Ya vamos a ver San Mateo capítulo 4. San Mateo capítulo 4, versículo 4. San Mateo capítulo 4, versículo 4. Él, Jesús, respondió y dijo, ¿qué dice aquí? Escrito está. Así diciendo, citó Antiguo Testamento, Deuteronomio, es decir, por Moisés. San Mateo explica de Jesús por Moisés. Así, Moisés escribió. Entonces, está escrito, significa que eso, palabra de Dios, las escrituras, está escrito así. Versículo, poco más abajo, 7, versículo 7, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Aquí también sale, escrito está. Es una expresión de la Biblia. Cuando indica la Biblia, está escrito, o las escrituras, o el libro de Jehová. Así. Abajo, un poco más. Abajo. ¿Dónde sale? Versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque aquí dice, escrito está. Entonces nosotros también cuando explicamos la Biblia, no importa, no decimos, mi opinión, yo pienso, mundo dice, eso nosotros no hacemos así. Está escrito. Dios, ¿qué dice? La Biblia, ¿qué dice? Eso es muy importante para nosotros. Entonces, que primero, ¿qué es la Biblia? ¿Cómo es la Biblia? Eso necesitamos. ¿Por qué? Que el diablo nos tienta para que no entendamos bien la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice, añade y quite. Y segundo, para que mal entendamos, para que nosotros también interpretar muy como complicado que mal. Entonces, esos dos temas en la historia muy importantes. Entonces, según la Biblia, ¿cómo tenemos que saber? Hoy aprendemos poco ya. ¿Sí? Ya, primero, vamos a ver 2 Timoteo. Ya, vamos a ver 2 Timoteo, Nuevo Testamento, ¿no? 3. 2 Timoteo, capítulo 3. Espera poco, ¿eh? Capítulo 3, versículo 16. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ya primero esta palabra. La Biblia sale solo 2 sitios, palabra inspirada, inspiración. Ya. Pero aquí dice solo la Biblia, escritura inspirada por Dios. Aunque otros que pueden escribir algo, pero no inspirada por Dios, no es la Biblia. ¿Sí? Entonces,
toda la escritura, Biblia, porque toda no es un libro, por eso libros. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué es inspiración? Esto es inspiración. Es inspiración. Dios formó al hombre, Adán, y sopló aliento de vida en su, ¿dónde? En su nariz. Vos, nariz. Nariz. Génesis capítulo 2, versículo 7. Allí palabra soplar, eso inspirar, es decir, Dios dio vida. Es decir, por los profetas, algún profeta fue escrito unos libros, pero no cualquiera. Algún libro Dios así inspiró, controló como su palabra, porque para que no escribiese como quiera. ¿Sí? Por eso toda la escritura es inspirada por Dios. Eso es solo la Biblia. ¿Sí? ¿Entendido hasta aquí? Responda. Sí. Entonces, aunque los hombres humanos escribieron, pero eso nosotros decimos palabra de Dios, porque Dios inspiró. Somos humanos. Nosotros no sabemos ni una célula correctamente. Pero ¿cómo podríamos conocer a Dios? ¿Quién? Más grande que el universo. Por eso Dios no nos revela su misterio. Nadie podemos entender a Dios. Pero Dios para nosotros reveló a sí mismo por medio del Espíritu Santo. Eso se llama revelación. Revelación significa aquí cortina. Detrás de cortina nosotros no podemos ver, no podemos saber. Pero uno quitó cortina. Ahí estos. Eso es revelación. Dios, por medio de los profetas, reveló su plan, su voluntad, sus cosas. Revelación. Esa revelación está escrito por los profetas. Eso, inspiración, ¿vale? Eso se llama inspiración. Esto inspirada, la palabra, pero nosotros no podemos entender. Cuando preparado corazón, Espíritu Santo, abriendo nuestro corazón, nos enseña. En este momento podemos entender. Por eso, no por conocimiento humano podemos entender, no, sino por guía de iluminación de Espíritu Santo podemos entender. Por eso muchos, escuchando palabra de Dios, ¿por qué no queda palabra aquí? ¿Por qué? No ha guiado por Espíritu Santo, porque no tiene corazón adecuado delante de Dios. Por eso escucharon mucho, pero por aquí entra y por allá salir desaparecidos. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5. 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los humanos, sino en el poder de Dios. Entonces, Pablo era sabio, conocía muchísimas cosas, pero él predicando no por su propia inteligencia, ni su palabra, ni su predicar solo como palabra persuasiva, sino por guía del Espíritu Santo, él quería predicar muchísimo. Porque Dios no trabaja entre nosotros cuando escuchan palabra, esta palabra aquí,
no vale nada. Aunque ustedes escuchan 1000 veces por aquí, no quedará nada, ni una palabra. Por eso, él explicando estos, ¿por qué? Versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aun lo profundo de Dios. Espíritu Santo trabaja para que nosotros entendamos correctamente la palabra de Dios. Ya, entonces, primero yo digo, cuando época de Jesús, también época de apóstol Pablo, existían las Escrituras. Sobre todo, cuando Jesús predicaba, solo existían Antiguo Testamento. ¿Qué es Antiguo Testamento? Es todo conocido. ¿Qué? Ya, eso es importante, escuchen bien, ¿vale? ¿Ustedes saben primera Biblia traducida? Primero, ¿cómo se llama? Primera traducida de hebreo y en griego. ¿Eso cómo se llama? ¿Lo han escuchado? Vais a pensar. Antes de venir Jesús, 200 o 300 antes, ¿sí? Traducida la Biblia, las Escrituras, Antiguo Testamento por judíos, más o menos 70 personas. Por eso se llama Septuagint. ¿Vale? Primera traducida la Biblia, Antiguo Testamento, hebreo, griego, traducida, griego. ¿Sí? Porque judíos, aquella época, muchísimo dispersado por todo el mundo. Pues antes de venir Jesús, 200 más años, primera vez traducida la Biblia por judíos, porque ellos tenían Antiguo Testamento. ¿Vale? Eso Septuagint. Septuaginta, de pronuncia un poco ya, cada uno ya. Septuaginta significa 70. Por sabios 70 judíos, época de Jesús, Jesús usaba esa Biblia, diciendo Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces, claramente nosotros sabemos que usaba el Señor Antiguo Testamento, Septuagint. Pero, último profeta, Malaquía, ante Cristo 400 años, y desde Malaquía hasta Jesús no había profeta, ¿vale? Como hemos leído en Salmo 74. Aquel momento, muchos sitios, yo he escrito, ha salido muchos que dice la Biblia algo ya. Eso como Lud dice antes, apócrifos, dice segunda algo. Por eso estaba confundido, por eso era años 90 después de Cristo, los judíos, que ellos se reunieron en Jamnia, pronunciar un poco mal, lo siento, Jamnia, en Israel, poco arriba de Haifa, Jamnia, como hoy en día capital, ya abajo, ya. Allí se reunieron en la historia nuestros padres y también Dios nos ha dado solo este libro, que 39 libros Antiguo Testamento. Eso como hoy en día nosotros tenemos. Ellos no tenían autoridad, puede decidir, pero solo en la historia también los profetas nos han entregado estos. Por eso ellos le conocieron en aquel momento. Eso es solo Antiguo Testamento. El año 90. Después de morir esos unos años ya. Eso es Antiguo Testamento. Por eso hoy en día nosotros tenemos 39 libros. Ellos no tenían autoridad. Eso es solo Biblia, eso no. Ya en la historia usado. Por eso publicaron solo. Y después, Nuevo Testamento, después 397
en Cartago, porque en aquel momento había muchos otros libros, ¿vale? Por ejemplo, yo como si fuese Satanás, yo atacaría ¿qué? No ustedes cada uno. Intenta atacar la Biblia para que todo el mundo no tenga fe verdadera. Por eso he inventado muchos otros libros. Por eso en la historia, 397 en Cartago, los líderes que como iglesia, ellos, eso Nuevo Testamento, así publicaron. Ya puede ser, depende, algunos piensan que políticamente algo, pero en aquel momento cada iglesia sabían eso por apóstol, eso que nos ha dado la Biblia por todo, tenían. Por eso como ellos líderes no pueden decir, eso Biblia no. Todo aquel momento, toda la iglesia, según autoridad que cada iglesia tenía la Biblia, eso solo publicaron. 397 el año. Por eso hoy en día tenemos 66 libros nosotros. Ya. Para que entendamos, te explico una cosa. Primero, en aquel momento, época de esos, le he conocido como Antiguo Testamento las Escrituras. Por eso Jesús usaba estos, pero leyendo Antiguo Testamento, judíos no entendido bien. Por eso Jesús le prendió muchísimo Dios, explicando eso, Escritura. Vamos a ver, San Lucas, capítulo 24. San Lucas. San Lucas, capítulo 24. San Lucas, capítulo 24, versículo 44. 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, cuando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Ya, hay más palabras, pero hasta aquí, ya. Es decir, judíos discípulos no conocieron bien palabra de Dios, las escrituras, por Jesús, las escrituras, Antiguo Testamento, explicando todo predicado de mí, mi vida, sobre todo dos, su padecimiento y su gloria. Pero primero padecimiento, dolor, muerte, segundo gloria, pero judíos cambia estos, pensaba Cristo vendrá como rey, gloria, pero Cristo dice aquí, no, todo Antiguo Testamento está escrito, primero padecimiento, dolor, muerte por pecado, segundo hay que recibir gloria. ¿No sabéis esto? Él explicando, él explicó así, las escrituras hay tres partes, la ley de Moisés, los profetas y salmos. Aquí está escrito. ¿Entendido? Respondan, por favor. Eso es importante para que entiendan bien ustedes. Es una expresión en aquel momento usaba. Antiguo Testamento, la Biblia, Antiguo Testamento, las escrituras, el libro de Jehová. Sí, existe un libro, todo el mundo sabe aquel momento. Por eso en Jamnia, el año 90, los rabinos, líderes judíos, sí, eso es la Biblia. Ellos no pueden elegir algún libro así. En aquel momento todo el mundo sabe eso, solo Antiguo Testamento, pero solo reconocieron delante de las personas. Eso, Jamnia, el año 90, después Cristo. Antiguo Testamento, porque aquel momento todo usaba las escrituras. Jesús
Por eso él explicó así, pues no sabéis estos, todos nosotros sabemos, ¿no? Diciendo las escrituras, que la ley de Moisés y los profetas y salmos, eso Antiguo Testamento, eso. Como Septuagint, judíos tenían en aquel momento, así hay 3 partes, eso. Ley de Moisés, ¿qué significa ley de Moisés? 5 libros, se llama Pentateuco. Génesis, Éxodo, más. Levítico, Números, Deuteronomio. Por Moisés, 5 libros, por eso Pentateuco. Eso está escrito sobre la ley, por eso la ley de Moisés. Sí, así. Segundo, los profetas. Tercero, salmos. Salmo parece como poético, una vida, etcétera. Por eso 5 libros, salmos, tipo de salmo, hoy en día nosotros ya sabemos, Job, salmos y proverbios, más Eclesiastés, último, Isaías profeta. Ok. Cantares. ¿Sí? 5. Eso, salmo. Grupos, salmos. Otros por profetas. Profeta grande, profeta, no a altura ya grande, eso no. Libro gordo es grande. Isaías, Jeremías, Lamentación, Ezequiel, Daniel, 5 profeta. Y otro 12 profeta, desde Oseas hasta Malaquías. Y desde Josué, antes de Job, este libro también profetas. Por eso, Antiguo Testamento podemos dividir en 3 partes. Pentateuco, Moisés, la ley de Moisés y salmos. Y último, ¿qué? Los profetas. Eso Antiguo Testamento. Existían aquel momento, época de Jesús. Es el libro 39. Señor le conoció. Eso, Antiguo Testamento. Por eso lo aceptamos estos. Porque Señor, sí, también apóstol, pero apóstol no importa. Señor primero le conoció estos. Y a veces Jesús sencillamente explica así. Antiguo Testamento así. Escuchen bien. Por Moisés, por profetas. La ley, profetas. Eso indica Antiguo Testamento. Es una expresión, toda la Biblia sale. Ya otra vez, Antiguo Testamento, a veces así explica. Moisés, la ley de Moisés, salmos, profetas. Pero a veces, sencillamente, Moisés, profetas. La ley, profetas. O Moisés, Elías. Porque Elías, representante de los profetas. ¿Sí? Ya, vamos a ver aquí mismo capítulo 24, versículo 25. Explicaba misma manera, pero Jesús usaba solo 2. Ya vamos a ver versículo 25. 25. San Lucas capítulo 24, versículo 25. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, quien no habían entendido palabra del Señor, que Antiguo Testamento. Por eso aquí dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Eso indica Antiguo Testamento. Diciendo, versículo 26, no era necesario que el Cristo, tema de Antiguo Testamento, ¿qué? Cristo. Toda la Escritura dan testimonio de Cristo. Por eso aquí dice, el Cristo primero padeciera estas cosas, su muerte, y que entrará en su gloria. Primero padecimiento, segundo gloria, rey. Todo has explicado, pero no sabes estos. Diciendo, versículo 27, comenzando desde Moisés, Pentateuco, 5 libros primero, Moisés, y siguiendo por
todos los profetas les declaraba en todas las escrituras. Eso indica Antiguo Testamento. Solo estos, Antiguo Testamento. Les declaraban en todas las escrituras lo que de él decían. Aquí Jesús, indicando todas las escrituras, Antiguo Testamento, dice Moisés y profetas. Eso indica Antiguo Testamento. Entonces, cuando ustedes lean libros, sobre todo 4 libros Evangelio, salen muchos sitios, Moisés, profetas. La ley, profeta. O Moisés, Elías, sale juntos. ¿Eso indica qué? ¿Qué indica? ¿Qué significa? Cuando sale 2, Antiguo Testamento. Uy, yo creo que no he explicado bien, por eso no entienden esto. Cuando leemos el texto, 4 libros Evangelio, dice que Moisés y profetas, así expresión sale, eso significa Antiguo Testamento. ¿Se entiende mi palabra? Hey, vamos a buscar un sitio. Hay muchos. San Lucas, capítulo 16. San Lucas, capítulo 16, versículo 27. 27. San Lucas, capítulo 16, versículo 27. Creo que ustedes han escuchado Rico y Lázaro. Rico, después de morir, entrar Hades, infierno. Lázaro, que pobrecito, mendigo, él estaba en peso de Abraham, en promesa de Abraham, Dios. Ya, aquí explicando, Rico pidió a Abraham estos, entonces, versículo 27, entonces le dijo, te ruego, pues, padre Abraham, que le envíes, que Lázaro envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento, porque él estaba allí en lugar de tormento, infierno. Por eso, versículo 29, Abraham respondió, aquí parece, Abraham le dijo, y a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, ¿qué significa estos? Aquel momento Moisés estaba vivo. No, a Moisés, a los profetas, tienen, óiganlos, ¿qué significa estos? Tienen escrituras, Antiguo Testamento, una expresión. ¿Sí? ¿Entendidos? Como capítulo 24 Jesús explicó. Moisés, los profetas, eso, toda la escritura, así él explicó, ¿no? Judíos tenían Antiguos Testamentos. Óiganlos. Hay que escuchar palabra Antiguo Testamento. Por eso una expresión, Moisés, los profetas. Eso indica Antiguo Testamento. A veces, como representante los profetas, eso Elías, Moisés, Elías estaban juntos. Significa, todo indican Antiguo Testamento. Ya. San Mateo, capítulo 17. San Mateo, creo que ustedes saben estos. Capítulo 17, San Mateo. Capítulo 17, versículo 1 al 3. 1 al 3. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron, ¿quién? Moisés y Elías, hablando con él. Ya, estos. Aquí tiene mucho sentido, pero yo no explico ahora todo, pero una cosa. ¿Por qué Moisés y Elías aparecieron? Yo solo explico 2 ya, hoy. Ya. ¿Por qué? Para judíos, Moisés más importante, un profeta.
Y también había muchísimos profetas en la historia, pero como les representante, Elías siempre esperaba. ¿Por qué? Dios, último libro, Malaquías, termina así: yo enviaré Elías. Por eso, como un representante de los profetas, siempre que le he conocido, Elías. Entonces, Moisés, Elías hablaron con Jesús. Ya primero tiene sentido. Antes venía Jesús, Dios como una figura, sombra, envió a los profetas. Los judíos hay que escuchar una palabra de profetas, hay que guardar la ley de Moisés. Pero antes que viniese Jesús, sí. Pero todo esto es una figura, sombra de Cristo. Cuando viniese Cristo, cumpliese toda su voluntad de Dios, hay que escuchar la palabra de Cristo. Cristo explicaba por qué Dios había mandado así, todo ya. Por eso San Mateo, por ejemplo, a los antiguos dice, no cometerás adulterio, pero yo os digo, Jesús explicando, así explicaba una hora, ¿qué tiene sentido esto? 10 mandamientos, etc. Entonces, aquí dos, hablaba con Jesús, en aquel momento había un voz que dice, versículo 5, ya Dios directamente dijo a 3 discípulos, a Pedro, a Juan y Santiago, su hermano. ¿Qué? Versículo 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué dice después? A él oí. A él había 3, Moisés, Elías, Jesús, hablaba con Jesús, ¿no? Pero judíos, para judíos siempre es importante Moisés. Muy bien, sí, Moisés es importante, pero para preparar el camino de Cristo, primero envió Moisés, después profetas, último Juan el Bautista. Por eso cuando vino Cristo hay que escuchar a él, pero judíos no aceptando Cristo, rechazando, nosotros discípulos de Moisés. Moisés trabajaba por Cristo, para Cristo. Por eso aquí dice, oíd a él, Cristo. Ahora, ¿por qué? Cristo ha venido, todo Antiguo Testamento, todo para Cristo había preparado. Entonces, a veces, para explicar Antiguo Testamento, la Biblia usa, Jesús también, Dios, ¿qué? Moisés, profetas, Salmo o Moisés, Elías. Así usa. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Sí? ¿Qué es judaísmo? Hasta ahora judaísmo solo creen que Antiguo Testamento. Jesús fuera, no es Cristo, pero Dios ¿qué dice? A él oíd, a Cristo, ahora ya. Porque todos profetas dan testimonio de Cristo. Por eso Cristo ha venido, hay que escuchar a él, ya, oír a él. Entonces, palabra aquí, Moisés, Elías significa, ya eso como Antiguo Testamento, ya ha venido Cristo, empieza nueva época. Y aquí Cristo se transfiguró. ¿Qué significa esto? Cristo cuando vino primera vez en este mundo como un pobre, hijo de carpintero, él, un pobre nació en este mundo, pero cuando él venga, él como rey de reyes, con gloria vendrá. Eso es su segunda venida. En este momento, delante de Cristo, solo estará 2 tipos de personas, como Moisés, como Elías. Tesalonicenses explicado. 2 grupos creyente verdadero solo estará con Cristo cuando Él venga. Vamos a ver, primera Tesalonicenses. Para explicar estos, así aparecieron Moisés, Elías. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Versículo 16. Capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo
Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Primero, los muertos en Cristo resucitarán. Un grupo, los muertos en Cristo Jesús. Segundo, luego nosotros. ¿Qué significa nosotros? Los que vivimos, los que hayamos quedado cuando venga Cristo, entre los salvos verdaderos, hayamos quedado sin ver la muerte cuando venga el Señor, ellos serán transformados. Entonces, en la historia, en Cristo, renacidos, salvos verdaderos, han muerto, primero ellos resucitarán. También cuando venga el Señor, ya nuestra época ya, las que están vivos, ellos se arrebatarán, ¿no? Entonces, los que hayan quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Cuando Cristo venga con gloria, con voz de arcángel, trompeta, se como transfiguró, como explica San Mateo. Jesús segundamente explicaba allí San Mateo. Dos grupos salen, como Moisés y Elías. Moisés, él teniendo promesa, no puede entrar a tierra Canaán. Solo mirando la tierra Canaán, él murió sobre el monte Nebo. Él murió. Los creyentes, cuando la salvación tiene esperanza, ir al cielo, pero estando vivo no puede entrar. Han muerto ellos, como Moisés, explicado aquí. Elías, sin ver la muerte, él fue arrebatado, subió al cielo. Así, cuando venga el Señor, algún grupo de salvo verdadero, ellos serán arrebatados en el aire, sin ver la muerte, como Elías. Cuando venga el Señor, habrá dos grupos. Para explicar estos, Jesús cuando se transfiguró, en ese momento aparecieron dos, Moisés, Elías. ¿Entendido? Ya, yo explico eso, dos, ya otra vez. Porque apareció cuando se transfiguró Jesús, su rostro como el sol, se resplandeció su ropa, todo eso segunda venida. Porque él mismo explicaba así, San Mateo. En el momento aparecieron dos, Moisés y Elías, y había una voz, Dios, oíd a él. Ya, solo indica Jesús, oíd a él. Significa todo Antiguo Testamento en Cristo Jesús se ha cumplido. Hay que escuchar palabra del Señor. Dos representantes indica Antiguo Testamento. También cuando venga el Señor, segunda vez en gloria, estarán dos tipos de personas. Los muertos en Cristo, salvos, ellos resucitarán primero. Segundo, los que están vivos cuando venga el Señor, ellos serán arrebatados, transformado cuerpo, como cuerpo del Señor. Igual que el Señor, estará con el Señor. Por eso apareció Moisés, antes de entrar tierra Canaán, mirando gran promesa, él murió. Elías, no viendo muerte, él, estando vivo, él subió al cielo. Esos dos representantes de grupos. Vamos a ver Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 20-21. Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestro cuerpo, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, cuerpo de Jesús, cuerpo glorioso de Jesús, por el poder con el cual puede también sujetar cosas. Cristo, por nuestro pecado, Él murió, pero cuando Él resucitó, cuerpo perfecto, glorioso, cuerpo eterno, resucitó. Hay muchísimo sentido, usted hay que aprender una a una.
Hebreo explica que sin restos. También aquí, muchos sitios, su resurrección tiene muchísimo sentido para nosotros, pero Él con cuerpo resucitó. Sí, pero es un ejemplo para nosotros. ¿Por qué? Somos débiles, humanos, efímeros, insignificantes. Vivimos en este mundo sufriendo, trabajando, pero cuando venga el Señor, nosotros seremos semejantes a Él. Significa igual que Jesucristo, los salvos. Jesús de repente apareció en un aposento, está cerrado, pero puede aparecer y de repente desaparecer. Su gloria, cuerpo, no podemos explicar todo con nuestro idioma. Por ejemplo, que Juan, apóstol Juan, él, cuando Jesús estaba en la tierra, él, siendo discípulo, él hablaba con el Señor como cariñosamente, como jóvenes entre apóstoles de Juan, pero así explicaba que Jesús, muy como, ¿cómo explico? Que amando muchísimo Juan, dando palabra, sirviendo a los discípulos como siervo. Así explicado libro Juan, pero Apocalipsis. Mismo autor Juan escribió cuando él nada más ver al Señor, se es como muerto, porque su gloria él no puede ver todo. ¿Ya? Por eso Apocalipsis capítulo 1 explicado sobre Cristo resucitado. Entonces, aquí dice, nosotros, como Elías, sin ver, lo salvo verdadero, nosotros significa salvo verdadero, cuando venga el Señor, está vivo, serán transformados como igual que Jesús, su cuerpo glorioso, así serán transformados. Por eso indica Elías. Primero Juan, capítulo 3. Primero Juan, capítulo 3. Versículo 2. Primero Juan, capítulo 3, versículo 2. Primero Juan, casi última palabra. Evangelio Juan, no. Primero Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él, Cristo, se manifieste, venga otra vez, se manifieste, seremos semejante a Él. ¿Qué significa semejante? Igual. Seremos semejante a Él. Es una esperanza, una promesa muy grande. Dice, cuando Él venga, se manifieste, seremos nosotros creyentes semejante a Él. Porque le veremos tal como eres. He explicado mucho. Eso como Elías. Ya, entonces, primero digo, época de Jesús había las Escrituras, Antiguo Testamento. Cristo reconoció estos libros también, los discípulos sabían, sobre todo judíos, ellos en la historia, ellos recibieron, guardan Antiguo Testamento. Ellos todos dicen, esto es Antiguo Testamento. Eso, publicado, sabemos nosotros eso, 39 libros. Sobre todo Septuagint, allí sale 39 libros. Y en la historia, lo siento, yo no quiero criticar, solo explicar, ¿vale? Que catolicismo, para añadir más sus cosas, acepta otras más poco a poco en la historia. Pero, ¿qué problema estos? ¿Puede ser en palabra de Dios hay algún error? ¿Puede ser? ¿Es palabra de Dios? ¿Hay mentira? ¿Es palabra de Dios? Históricamente, hay error, mentira. Teniendo eso puede ser palabra de Dios, es imposible, porque palabra de Dios es verdad solo, ¿no? Históricamente, espiritualmente. Vamos a ver, San Juan capítulo 17. San Juan capítulo 17. Versículo también 17. San Juan capítulo 17,
versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Si aquí hubiera existido algún error, no puede decir palabra de Dios. Por eso, cuando hacemos seminario bíblico, nosotros explicamos históricamente, científicamente, realmente es verdad. ¿Por qué? Si es solo mito, leyenda o por alguna persona inventado, no es palabra de Dios. Palabra de Dios no necesita de conocimiento por algunos. Palabra de Dios misma tiene poder, autoridad. Aquí. ¿Sí? Nosotros no necesitamos, tu palabra, eso no necesitamos. Ningún que religioso puede decir así, no. Si fuese palabra de Dios, aquí dentro hay poder de Dios, ¿sí? Veracidad de Dios, aquí, ya. Que Señor dio una promesa cuando Él murió un día antes, a sus discípulos, que cuando venga Espíritu Santo, Él os guiará. Él hará recordar todo lo que yo había dicho. Por eso, nadie puede escribir como quiera. Solo los apóstoles, ellos han recibido esta promesa en la historia cuando vino Espíritu Santo, empezado estos, por eso ellos escribieron Nuevo Testamento. Solo apóstoles, apostólicos. Ellos. Vamos a ver San Juan capítulo 16. San Juan capítulo 16. Versículo 13. San Juan, es un día antes de morir Jesús, él había dicho a sus discípulos, ¿no? Apóstoles. Aquí dice, por eso, aquí, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, el día Pentecostés, después de morir 50 días, Jesús, vino Espíritu Santo, todos saben, el libro de Hechos. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él, vosotros, apóstoles, vosotros, guiará a toda la verdad. ¿Por qué? No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Porque es importante, Jesús levantó a algunos apóstoles. Solo dio a ellos esta palabra. Ya. Y capítulo 14, versículo 16. Capítulo 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre, Dios Padre, y os dará otro consolador, indica Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, aquí importante, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esa promesa dio a los discípulos. Según esta palabra, cuando viene el Espíritu Santo, empezado iglesia, apóstoles escribieron Nuevo Testamento. Ya, entonces, ya primero, Señor, sabiendo historia futura, Él dio esa promesa a los apóstoles o sus compañeros. Entonces, aquí, con esta promesa, ellos escribieron. ¿Por qué? Cuando leemos 4 libros de Evangelio, ¿quién podría recordar todo que palabra Jesús hablaba así? No podía con nuestro como capacidad, pero en detalle está escrito porque Espíritu Santo les guió a ellos. Pero sobre todo,
dijo así, pero habrá varias enseñanzas engañadoras. Hay que cuidar bien, así también ha dicho. Porque diablo también siempre trabaja así, como mezclar o confundir palabras para que nosotros no entendamos bien. Primera Timoteo capítulo 4. Primera Timoteo capítulo 4. Primera Timoteo capítulo 4. Versículo 1 y 2. 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentiroso que, teniendo cauterizada la conciencia, versículo 3, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Aquí dice, Espíritu Santo, claramente Él dice, en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escucharán a espíritus engañadores, porque espíritu malo trabajarán entre los creyentes en el mundo, explican de estos. ¿Qué tipo de...? Aquí sale dos, pero en la historia hasta ahora un montón de cosas. ¿Ustedes han escuchado esta teoría? Época de iglesia primitiva, ya solo empezado iglesia, solo unos años nada más, pero entre ellos se ha levantado un montón de otra enseñanza, doctrina, por ejemplo, que han escuchado. Jesús no es Dios, eres solo un humano. Cuando Jesús murió en la cruz, en este momento, el Espíritu de Dios entró a él. Ya, algún grupo se explicaba, pero muchos aceptaron estos, porque en aquel momento, filosofía griega en aquel momento enseña que Dios es espíritu es puro, no puede tocar material. Tenían ese pensamiento, idea. Por eso, Dios, ¿cómo puede ser un hombre? Imposible. Por eso Jesús, solo un humano, hijo de carpintero, nada más. Pero cuando Él murió, cuando en la cruz, Espíritu Santo, un momento entró. Algunos explicaban así. Por eso, Apóstol Juan, su libro, Evangelio, empieza así. En el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios. El Verbo era Dios. Y abajo, versículo 14, aquel Verbo fue hecho carne. Así explica. Él sabe de todos. Por eso cuando leemos el libro Evangelio, porque él explicaba así, podemos entender. Sobre todo, primero Juan, época de apóstol, también ha entrado muchos otro pensamiento. Por eso, apóstol, enviando Juan, así él explicaba. Vamos a ver primero Juan, capítulo 4. Primero Juan, capítulo 4, versículo 1 al 3. Primero Juan, no pasa nada, solo escucha, no pasa nada. Sí, escucha. Primero Juan, capítulo 4, versículo 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Siglo I, aquí dice, muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo
ha de venir, ¿qué dice? En carne este Dios. Porque dice así, aquel momento, un hombre, líder de iglesia, él enseñaba, Jesús, no ha venido en carne, solo eres espíritu. Ya, otra doctrina. Jesús es Dios, pero por eso no puede llevar carne. Solo parece carne, pero eso es solo fantasma. Jesús no murió en la cruz, es solo fantasma. Así enseña, sale historia estos. Jesús no muriese en la cruz, nosotros no podemos ser salvos. No puede perdonar nuestro pecado. Pero según filosofía, aquel momento, muchos aprendido estos, mezclar doctrina, palabra de Dios con estos, enseñaba Jesús, sí, eres hijo de Dios, por eso no puede tomar carne. Eres una fantasma, parece ha muerto nosotros, pero para nosotros, pero él con carne no había muerto. Por eso aquí dice, han salido por el mundo falso profeta diciendo, ¿quién es espíritu verdaderos? El venido en carne, pero no es espíritu verdadero. ¿Qué? Jesús ha venido en carne, es de Dios, pero niega estos, no es espíritu de Cristo. Explicando, versículo 3. Todo espíritu, enseñanza, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Desde aquel momento, anticristo trabajaba en la iglesia, enseña falsa doctrina, otras cosas. Por eso envió estos apóstol Juan. Sobre todo, apóstol Pablo, él explica muchos temas, sobre todo, él explica un tema muchísimo sobre segunda venida de Cristo. ¿Sí? Segunda venida de Cristo. Sobre todo, solo este tema explicado ¿dónde? 2 epístolas. Explicado sobre segunda venida de Cristo. Uy, hermanos en Mérida, entre 14 epístolas, sobre todo, solo explica muy detalle este tema, su segunda venida. ¿Qué epístola? No conociesen, no pueden ustedes hoy comer. ¿Qué entre 14 epístolas? 2 epístolas, solo explico a cada capítulo este tema, su segunda venida, su segunda, tal explicado. ¿Qué? ¿Quién ha dicho? Apocalipsis, muchas gracias, pero Apocalipsis por Juan escribió, no Pablo. Otro. Carlos, ni idea. No pasa nada, ya. Habla, por favor. ¿Qué epístola? Explicada solo segunda venida de Cristo. Ok, yo voy a hablar con evangelista Carlos. ¿Tú enseñas bien o no? ¿Qué pasa? Sí. Ok, yo explico. Ya. Tesalonicenses, ¿vale? Primera Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses, 5 capítulos, todo, cada parte explicado, segunda venida de Cristo. Y segunda Tesalonicenses, 3 capítulos, todo, sale este tema, pero cada segunda venida de Cristo, todo tiene algún parte, algún tema. Sobre todo, yo quiero decir hoy, segunda Tesalonicenses, capítulo 2, ¿qué he explicado? Ya apóstol Pablo había enseñado, predicado sobre este tema, muchísima iglesia. Después marcharse de iglesia, entraron otros falsos profetas, enseñaba otra cosa. Parece segunda venida de Cristo, pero otras cosas. Por eso él había escuchado estos, para corregir ellos envió otra carta. Eso segunda Tesalonicenses. Allí explicado, vosotros habéis escuchado algo, error, por palabra o por carta, epístola, es decir,
Otros enviaron a hermanos que estaban en Tesalónica cartas. Eso es palabra de Dios. Pero Pablo dice, eso no es palabra de Dios. Ya, hoy yo quiero explicar sobre palabra de Dios, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, porque digo esto. En la historia se ha producido muchas otras palabras. No es palabra de Dios. Apóstoles, ellos con su autoridad que ha recibido como San Juan capítulo 6, ellos podían enviar carta, Señor guió, inspiró, ayudado. Pero algunos no tienen nada que ver con el Señor, pero enviando alguna carta, eso palabra de Dios. Pero Pablo dice, no. Sí, entonces en la historia existen muchas otras palabras, es decir, puede ser apócrifo, no solo apócrifo, total, falso, inventado muchísimo, dice eso palabra de Dios. Pero en aquel momento, hermanos, sabiendo, porque es directamente enseñado por apóstoles. Por eso, sabiendo, en aquel momento, apóstoles, profetas en la iglesia existían, y sabiendo estos, rechazaron. Eso no es palabra de Dios. Pero hasta ahora, algunos, sí, algún libro está escrito, ¿por qué no leen esto? Así ocurrido estos. Ya vamos a ver, segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a ver, segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Eso ustedes necesitan conocer estos, por ello explico. Es muy importante. Ya. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Iglesia tesalónica había un problema. ¿Por qué? Allí entrado falsos profetas, algunos predican otra cosa, falsos, o enviaron cartas diciendo eso, palabra del Señor. Hay muchos. Algunos dicen, he visto visión. Todo error, porque no coincide de palabra de Dios. Por eso, capítulo 2, vamos a ver aquí, yo leo, podrían ustedes entender ya. Versículo 1, pero en respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, segunda venida, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, enviado una carta como de apóstol, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Explicando total falsa cosa, enviado cartas a aquel momento. Eso no es palabra de Dios. Muchos en la historia. Por eso iglesia necesita, sí, los apóstoles nos han dado estos de conocer. Por eso, Nuevo Testamento, en la historia, todo, teniendo cada iglesia, en aquel momento todo sabe, pero necesita publicar. Por eso, el año 397 necesita publicar. Por eso ellos hablan esto. Pero no tienen autoridad. Solo ellos ya deciden, por eso es la Biblia. No, ya toda la iglesia, teniendo la palabra, sabiendo estos, ellos, sí, nosotros creemos esto, por eso aceptaron. Ustedes saben qué es reforma religiosa, Calvin Lutero, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué es catolicismo? ¿Saben estos? Muy sencillo. En la Biblia añade otras cosas, es decir, Roman católico. Roma, país paganismo. ¿Conocen esto, no? Roma, conquistando muchísimos países para gobernar, necesita un idioma, una religión, un sistema, régimen político. Por eso, principio, perseguir muchísimo a los creyentes, al final, Roma, porque acepta toda la religión, todo que dioses, Roma acepta, respeta a cada pueblo. ¿Eso es Dios? ¿Vosotros pensan? ¿Vale? No pasa nada, eso es Dios. Por eso hoy en día catolicismo, los santos, montón de santos, ¿sí? Roma acepta todo estos, pero solo creyentes, cristianos, rechazan estos. Un Dios en el cielo, un Señor Jesús, así enseña, no se mezcla. Por eso durante 2 siglos,
emperadores persiguieron muchísimo a los creyentes. Con esta manera no puede quitar fe de en los creyentes. Por eso, siglo IV, 313 después de Cristo, Constantinus, él no es creyente, pero él, para solucionar este problema, le conoció cristianismo en Imperio Roma primero. Desde aquel momento desaparecido persecución, cristianismo. Pero, ¿qué son estos? Acepta cristianismo también como una religión. También mezcla todo estos. Por eso, desde aquel momento, entra un montón de cultura, paganismo, tradición, sí, entra en cristianismo mezclado. Sí pueden aprender usted en enciclopedia, historia, cuando usted aprende, todos pueden saber estos. ¿Entienden mi palabra? Es verdad eso. Por ejemplo, en aquel momento alguna iglesia que nunca, siglo hasta 3, nunca que celebrar el día de nacimiento de Jesús, Navidad, ¿vale? Pero empezando algún sitio, Jesús, segundo Adán, según la Biblia. Entonces, él creyó que nacería el día 6 de enero, porque Adán fue creado sexto día, ¿sí? Sexto día. Por eso muchas iglesias, hoy en día, Armenia, Azerbaiyán, Turquía, allí, el día 6 de enero, Navidad, así guardaron muchos años, hasta ahora. Otros sitios, sobre todo Roma, acepta, reconoce el cristianismo, siglo IV, Jesús, hijo del sol, porque para romanos importante, Dios del sol. El día 25 de diciembre empieza a enlargar, como hacer grande sol, ¿no? Por eso una fiesta muy grande en Roma, diciembre, última semana, 25. Por eso aquel momento romanos alabando Dios del sol, su hijo, también ídolo, alabando el día 25 de diciembre, hijo de Dios nacieron. Así en la historia, muchísimos años habían guardado esa fiesta, pero reconociendo Cristo, Jesús como Cristo, cristianismo, mezclar. Jesús nacido el día 25 de diciembre, porque eres hijo de sol. Así explicaba Roma. ¿Sales también esa historia? ¿Sí? ¿Sí o no? En historia, en enciclopedia también sale todo, explica la historia. Por eso desde aquel momento, 25 de diciembre, Jesús nació, así los hombres piensan, adoran, pero eso, total paganismo en la historia. Por eso choca otro sitio, iglesia, el día 6, otro sitio, no, el día 25 de diciembre. Por eso al final, los líderes religiosos se reunieron, ya vamos a concluir. ¿Cómo? El día 25 de diciembre Jesús nació, el día 6 de enero los magos vinieron. ¿Vale? Vale. Por eso aquí en España, el día 6 de enero, ¿qué? Yes. Los magos. ¿Quién inventó estos? En la historia, religiosos. La Biblia no explica el día del nacimiento de Jesús, pero el día de muerte de Jesús podemos saber. Jesús dice, haced memoria de mi muerte, pero nunca había dicho su nacimiento. Pero Roma empezando así. Por eso, los creyentes, desde aquel momento hasta ahora, en aquel momento también, los creyentes, eso no es verdad, pero siguieron a ellos en la historia. Aceptaron una a una María, teoría, y Papa, los santos, muchísimas cosas entraron en la historia, una, así, formado hoy en día catolicismo. No es broma, es historia. Historia. Entonces, ellos hay que como atestiguar o como eso es verdad, es explicar. Por eso, ¿qué? Aceptaron muchos apócrifos. Otros libros, después fue escrita.
Por eso, los líderes religiosos, sabiendo que no es verdad, hasta 1945, el año después de Cristo, siglo XVI, no puede ser eso la Biblia. Pero por los creyentes, a Cristo así, por eso pensaba, es también, creo que segunda palabra, algo poco claro, pero aceptan. Pero empezando Reforma, revelado todo su falsedad, error, mentira, publicado, entonces todo el mundo puede empezar a hablar. ¿Verdad? Eso no es verdad, eso error, mentir. Entonces, el catolicismo necesita guardar sus miembros, alguna cosa. Por eso, 1545 se reunieron líderes de catolicismo, ellos decidieron esto también la Biblia, segunda Biblia, dice, segunda. Apócrifo, segunda Biblia. Porque para rechazar Reforma. Por el siglo XVI empezaron estos movimientos. Por eso yo digo que la Biblia, que explicado, Señor mandó a sus discípulos, Espíritu Santo os recordará lo que he dicho. Vosotros, sobre esto estoy explicando. También Nuevo Testamento, explicado así. Pedro, segunda Pedro, capítulo 3. Segunda Pedro. Iglesia primitiva, los hermanos sabían qué es palabra de Dios, qué es falsa, habían sabido. Algunos tenían error, pero corrigió apóstoles. Eso no, así todo explicado. Capítulo 3, aquí versículo importante. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 15 y 16. 15 y 16. Yo leo, escuchen bien, por favor, aquí. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, apóstol Pablo, Pedro dice, nuestro amado hermano Pablo, dice, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, dice, os ha escrito. Y, versículo 16 dice, casi en todas sus epístolas de Pablo, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también, que dice aquí, las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Qué dice? Todas sus epístolas, eso, escrituras, la Biblia, Pedro, aquí dice, aquel momento. ¿Entendido mi palabra? Por apóstol Pablo ha enviado 14 cartas, 14. Él explicando, el que os ha escrito en todas sus epístolas, explicando cómo también las otras escrituras. Biblia, su escrito también, Biblia verdadera, pero alguna parte difícil, por eso los débiles, inductos, inconstantes, truecen, interpretar mal, por eso tienen este problema, el de explicar estos. Entonces, Pedro claramente dijo, las epístolas de Pablo, eso, escritura, palabra de Dios. ¿Entendido mi palabra? ¿Sí? Carlos, ¿sí? Eso es muy importante porque Pedro, Dios, Señor Jesús le conoció. Pedro dio promesa, por eso Pedro hasta aquel momento pensaba, las epístolas de Pablo, eso como otras epístolas, otra escritura, eso escritura, palabra de Dios. Él le conocía, eso es muy importante eso. Por eso, en la época, en la iglesia, claramente saben qué es palabra verdadera o qué es alguna epístola tiene error, no es palabra de Dios. Sí, históricamente podemos pensar, algunos escriben así, pero no podemos aceptar para hacer doctrina.
alguna epístola. Por eso, siglo IV, eso publicaron solo 27. Estos, palabra verdadera. También en la historia, todos los creyentes, como reformistas, los creyentes, todo según la historia explica estos. Entonces, cuando ustedes podrán ver, por ejemplo, Evangelio de Tomás, ¿han escuchado? Y Epístola Bernabé, hay un montón de. Pero lo más católico también sabe eso, error. Por eso ellos tampoco aceptan estos. Solo entre catolicismo evangélicos hay 7 libros Antiguo Testamento, 7 libros. Apócrifo. Desde Malaquías hasta Jesús, 400 años no había profeta, pero catolicismo, pasando mucha historia, aceptan estos como segunda palabra. Pero tiene error. Hay muchos como leyenda, mito. No es palabra de Dios, leyenda, mito, eso no es palabra. Error históricamente. ¿Para qué? ¿Para qué acepte estos? Como adorar ídolo, no pasa nada. Para explicar así. Pero ninguna palabra nos pide podemos adorar que ídolos, no. Por eso, históricamente, desde el principio, creyentes, todos saben, 39 Antiguo Testamento, 27 Nuevo Testamento, eso solo palabra de Dios hasta ahora. También suficiente para salvar almas, para llevar la vida cristiana. 66 libros. Por eso digo, eso es muy importante conocer estos, porque hoy en día me parece, ya estaba muy confundido, hay muchísimos enseñan así. Por eso, si no conocemos realmente cómo funciona la Biblia, podría entrar como algún malentendimiento. Por eso pensamos estos. Bien, una cosita. Desde el principio, estrategia de diablo, ¿qué es? Él siempre intenta cambiar palabra de Dios. Añadir poquito, quitar poquito. Diciendo, esta es mi palabra de Dios. Ya vamos a ver, diablo cómo trabaja. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Ahora habrá examen, yo voy a preguntar, hay que acertar bien. Génesis capítulo 3, ya, versículo 1 al 4. Muy sencilla, pero ya. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales de campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo, serpiente, Apocalipsis capítulo 12 explica serpiente, antiguo serpiente, eso Satanás hace explicados. Dijo a la mujer, Eva, ¿con qué Dios os ha dicho? ¿No comáis de todo árbol de huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no moráis. Versículo 4, leamos juntos. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ya, hasta aquí. Ya. Yo preguntaré muchas preguntas porque aquí sale un montón de cosas. Ya. Escuchen bien. Si les responde bien, yo voy a preparar galletas, ¿vale? Algo, ya. Ya, primero, serpiente preguntó, dijo, ¿a quién? ¿A Adán, a Eva? ¿Por qué a Eva ustedes piensan? Piensen, por favor. Serpiente era arcángel. Después Dios, él, Lucero, tenía sabiduría. No puedo comparar nuestra inteligencia. El propósito de su tentación es Adán, pero no se acercó a Adán, sino a Eva. Es su gran estrategia. Funciona. Por eso al final cae todos. ¿Vale? Ya. A la mujer, cuando estaba ella sola. ¿Vale? Él pregunta así, dijo así, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol de árbol de huerto? Ya, primero pensamos,
diablo también conocido, Dios dijo alguna palabra, ¿no? A los hombres, ¿no? Sí, por eso aquí dice, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol de huerto? Es decir, diablo también, cuando Dios hablaba, estos mandaba, él estaba escuchado, él escuchó, ¿no? Por eso. Pero imagino que Dios sabía que el diablo también estaba escuchando, Sí. que iba a tentar a Eva. Sí. Es decir, que todo fue consentido y permitido. Sí. Ok. Un día expliqué más detalle, pero hoy solo. Sí, eso es importante. Porque Dios sabe en todo, ha permitido. Eso es tema importante. Ya. Pero hoy, ya otros poco hablamos. Entonces el diablo escuchó. Por eso él dijo así a Eva, no a Adán. Eva. Pero en su pregunta hay muchísimos huecos, trampas. Busquen, por favor. En su pregunta. Sí, cuando escuchemos, parece igual que palabra de Dios, Dios ha dicho, pero hay un montón de huecos, no sé la palabra correcta, trampa, mentira, hay muchos. Pero solo escucha así, uy, igual que palabra de Dios, pero hay un montón de trampas aquí. Busquen, por favor. Galleta o chuche, premio. Busquen, por favor. Por favor. Para conocer su estrategia, su mentira, para saber cómo tienta a los hombres, cómo ha hecho caer los hombres. Es muy importante, porque en Nuevo Testamento también él, cuando tentó a Jesús, usaba la misma manera, pero más avanzado, pero muchos hasta ahora a los hombres, así tienta, pues hay que saber bien estos. ¿Qué hay? Hay trampa, hay error, no error. Hay alguna cosa falsa, hay muchísima cosa aquí entrado. Esa es la tentó cuando le dijo que si comía iba a ver su entendimiento, iba a convertirse en uno más como Dios. Eso después sale, pero yo digo, primero esta parte, después sale ya esto, sí. En este versículo. Por favor. ¿Qué? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, tipo los está retando. Es como que yo ahora mismo te diga, tu madre te ha dicho que no te vayas para allá y tú vas a ir ahí, porque es como que yo te estoy retando que te vayas conmigo. Uh-huh. Ya, primero, Dios nunca mandó a ella. ¿Sí? Dios nunca mandó a ella directamente. Dios solo mandó ¿a quién? A Adán. Eso es muy importante. Eso hay que entender bien para que también entienda bien Nuevo Testamento. Ya vamos a ver, el primero capítulo 4, capítulo 2. Ok, muy bien. Ya capítulo 2, vamos a ver versículos 15 y 16. 15 y 16. Tomó pues Jehová Dios, ¿a quién? Al hombre. Hombre significa Adán. Y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Adán. Y mandó Jehová Dios, ¿a quién? Al hombre. Adán, no a vosotros, plural, no, solo a Adán, diciendo, de todo árbol de huerto podréis comer o podrás comer. ¿Qué dice aquí? Podréis comer o podrás comer. Podrás comer tú, Adán, tú. Podrás comer tú. ¿Sí? Solo hablaba con Adán. ¿Por qué? En aquel momento cuando habló con Adán, Eva no existía. Todavía no creó Eva. Solo estaba Adán, hablaba con Adán, Dios. ¿Sí? Entonces, aquí dice, podrás comer tú, Adán. Porque tú eres representante de los hombres y rey de todas las cosas, porque Dios creó a Adán como rey para dar todos, por eso eres responsable. A él mando, tú podrás comer, así, ¿vale? Versículo 17. Versículo 17. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal
En medio de huerto Edén había dos árboles. Un árbol de vida, otros árbol de ciencia, bien y mal. Entonces, todo puede comer Adán tú, pero solo árbol de ciencia, bien y mal. Ese árbol, ¿qué dice aquí? No comerás. Nunca dijo no comeréis. ¿Sí? No comerás. Tú no comerás. ¿Por qué? El día de él comieres tú, ciertamente tú morirás. ¿Vale? A Adán solo mandó, porque eres representante. Él tiene responsabilidad. Adán, creo que había dicho a su mujer, por eso ella también conocido aquí, capítulo 3, ¿no? Serpiente le preguntó, tentó, ¿con qué Dios os ha dicho? Dice os. ¿Por qué ha dicho así? ¿Saben ustedes? Poco las mujeres tienen orgullo en algo, ¿no? Uy, qué guapo. Sí, así un poco ya. Pero aquí creo que Eva tenía una duda, una cosa que, ¿por qué Dios manda solo a Adán? ¿Por qué no a mí? ¿Sí? Entonces, algunos, por ejemplo, viene, solo habla con usted, le regala a usted, pero su esposa, ¿qué? ¿Yo? ¿Quién? ¿Por qué solo con mi esposa? Podría pensar, ¿no? ¿Sí? No dice, pero yo explico. Para que entendamos bien esta situación, ¿por qué serpiente se acercó a Eva? Pero serpiente respeta mucho a ella, parece, pero para destruir a Eva, pero parece. Usted sabe todo como engañador, ladrón, ladrón viene como ladrón o como un hombre bueno. Para tentar a alguna persona viene como hombre bueno, ¿no? Parece respeta, me cuida. Serpiente dice a Eva, ¿con qué Dios os ha dicho? Parece respeta. Igual vosotros, ¿por qué Dios solo a Adán? Así dando duda, sembrando duda, diciendo, ha dicho, no comáis, siempre él, su estrategia, no comáis, siempre juntos, no comáis de todo árbol de huerto. Esa frase parecida, pero hay que saber bien ustedes, aquí hay muchas trampas. Nunca ha dicho Dios, no comáis de todo árbol de huerto. Aquí dice, dos, no comáis. No dijo, tú no comerás. ¿Vale? Y puede comer toda la cosa, pero solo un árbol de ciencia, bien y mal, no comerás. Así a Adán dijo, pero aquí parece Dios como poco, ¿cómo decirlo? Absurdo, irrazonable. ¿Por qué no comáis todo árbol de huerto? ¿Por qué ha hecho entonces? ¿Para qué prohibir estos? Pero nunca Dios prohíbe todo. Huerto donde nosotros sabemos, hoy en día no es huerto pequeño en casa. Hoy en día Oriente Medio, todo, desde Turquía, porque Tigris, Éufrates fluyen, todo Huerto Edén, ¿no? Un sitio muy grande, está lleno de árboles buenos. Dios dio todo, pero solo prohibió árbol de ciencia, bien y el mal. ¿Para qué? Hay un propósito, pero ya, después se explica. Pero aquí, diablo para sembrar duda, queja, dice, no que comáis de todo árbol de huerto. Así preguntó. Entonces, ella debe responder, lo siento, ¿quiere terminar? ¿Podría explicar un poco más? ¿Tienen hambre? ¿Podría explicar un poco más? ¿Sí? Muchas gracias. Entonces, mujer debe responder, no me preguntes así. A mi esposo Dios ha dicho, ha mandado, no comerás. A él dijo, también Dios nos permite todo árbol, solo
árbol de ciencia bien mal. Así hay que responder. O mi esposo, él escuchó. Entonces, pregúntale a él. Hay que responder así. Pero diablo, como parece, respeta. Entonces, como si escuchase ella también tuviese algún como autoridad, alguna cosa, ella responde así. Eso significa ha comido anzuelo. ¿Vale? Anzuelo, ¿puede ser? Ella respondió así a serpiente. De fruto de los árboles de huerto podemos comer. Yo también puedo comer. Sí, diciendo. Pero del fruto de árbol está en medio de huerto de Edén. En medio de huerto de Edén había 2 árboles, pero ella, poco hablando, no 100%, 70, 80% como cosa. Dios dijo, como si escuchase ella, no comeréis de él. Nunca dijo, no comeréis de él. Solo a Adán, tú no comerás. Ni tocaréis. Nunca Dios dijo, ni tocaréis. Plural, tampoco palabra usa tocar. Puede ser tocar, ¿vale? Puede acercarse, puede tocar, no pasa nada. Puede, así, o poquito, pero no comerás. Adán dijo, ¿sí? Pero ella añadió su pensamiento en palabra de Dios, mezclar palabra de Dios. Para que no moráis. Dios dijo, tú morirás el día comieres. Así dijo, pero para que no moráis. Otra vez en explicado, creo que podríamos morir. Así, no 100%, podríamos casi morir. Así cambia poca palabra ella. Es decir, total, ha comido anzuelo. Por eso, diablo dijo, a mujer, no moriréis. Poquito antes, ciertamente morirás, pero allí no moriréis. Pero ella acepta esta palabra. Total, entrado su trampa, su tentación. Por eso cometieron pecado. Ya yo explico, ya lo sé yo, muy sencillamente explicado. Diablo trabaja como, primero, mezcla palabra de Dios. Añade poquito otros, quita otros. Palabra de Dios. Por eso parece palabra de Dios, pero realmente es otra cosa. Veneno. Por ejemplo, Abraham, cuando descendió de Egipto por hambre, en aquel momento egipcios son malos. Cuando una mujer muy guapa, matando a su esposo, quita a mujer. Aquí creo que, hermanos, muy peligro cuando usted viviese en ese época. Pero para quitar a mujer, matar a su marido. Abraham, sabiendo estos, pide a su esposa, por favor, Sarai, cuando alguien te pregunta, ¿tú esposa de Abraham? Dile eso. No, ¿qué? Hermana, ¿vale? ¿Eso mentira o no? Mentira, ¿no? No es mentira. Es verdad. Ella es su hermana. Tenía mismo padre, diferente madre. Capítulo 11 explicados. Sí, correcto. Su hermana. Pero en esta situación hay que decir esposa, mujer. Eso es correcto. ¿Sí? Entiendo mi palabra. Aunque su hermana, pero su intención, que pregunta de Abraham, ¿qué? Sí, su hermana, también su esposa, pero Abraham, sabiendo estos, por favor, que tú dile que hermana, porque tú, mi hermana, ¿no? Yo quiero sobrevivir ya. Entonces, dice así, eso es mentira, es decir, media verdad, eso es mentira total. Muchas gracias. Alguien ha preparado agua para mí, pero aunque esa agua, 99% agua pura, pero alguien quiere matar al pastor Pablo Mont porque no le gusta, aquí pone solo una gota de veneno, yo puedo morir. No es agua pura. Así el diablo siempre en la historia no enseña total falsa. En palabra de Dios, añadir, mezclar un poquito otras. ¿Para qué? Para destruir. Así siempre trabaja. Por eso ha entrado muchísimo otra cosa en cristianismo. Usted sabe, en cristianismo hoy en día
en la historia? Casi no es cristianismo. Un montón de otra cosa mezclado en la historia. Ya, aquí yo quiero decir, primer trabajo de diablo, añade en palabra de Dios algo, otra cosa, y quita palabra de Dios una parte para cambiar sentido de palabra de Dios. Vamos a ver, Deuteronomio, capítulo 4. Ya, solo 2 versículos buscamos y terminemos, ¿sí? Deuteronomio, capítulo 4. La primera parte de la Biblia, capítulo 4, versículo 2. Versículo 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. No añadiréis a la palabra que yo os mando, tampoco disminuiréis de ella. Eso, desde el principio, muy, muy importante mandato. Por eso, las leyes de Israel siempre, cada día, hay que leer, memorizar. Eso Dios mandó un montón de veces, eso. Escribir en corazón, tabla de corazón. No añadís ni una cosa. Jesús dijo, ni una jota, ni una tilde. La última parte, Apocalipsis, último libro, capítulo 22, ¿cómo termina la Biblia? Apocalipsis, capítulo 22, último libro, capítulo 22, versículo 18-19. Así termina la Biblia. Ningún libro en este mundo así termina, pero solo la Biblia, ¿sí? Capítulo 22, Apocalipsis, versículo 18-19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Dice, si alguno añadiere a estas cosas, si algunos quitare de estas profecías, palabras, Dios hará así. Así importante. Por eso, claramente palabra de Dios o no. Señor, ¿qué dice? Los apóstoles, ¿qué dice? Saber esto, muy, muy importante. ¿Sí? Ya, entonces, ya. Ustedes en la historia, hasta ahora, claramente historia, es el libro 66. Por eso nosotros aprendemos 66 libros. Nos ha dado. Cada libro tiene su poder, su enseñanza. Pero 66 coincide así. Al final, 66 unido así, muestra solo una personaje, una persona, Jesucristo. Esos 60 libros, perfectamente explicado su esencia, su personalidad, su corazón, su obra, sus cosas, para que nosotros seamos salvos también, llevemos la vida cristiana correctamente, suficientemente. Nos ha dado perfectamente. Por eso necesitamos aprender a conocer correctamente la palabra de Dios. Y también necesitamos, como 2 Pedro capítulo 3, algunos inductos que truecen esta palabra, es decir, malinterpretar. ¿Por qué malinterpretar? No sabe cómo interpretar, ¿sí, verdad? No necesita interpretar. Ustedes, sinceramente, comprendís Evangelio correctamente. Evangelio es llave de todo misterio. Comprender Evangelio, como ha explicado la Biblia, sí podemos entender casi toda la parte de la Biblia. Podemos saber, porque eso llave, contraseña, es Evangelio, Cristo. Entonces, aprendemos una a una. Pero yo hoy quiero que ustedes conozcan la Biblia, que es la Biblia verdadera, también hasta que llegue en nuestra mano cuántas
profetas, miles de historias sufrieron para entregar la Biblia, murieron. Usted hay que saber. Usted piensa, yo creo en Dios, yo respeto a Dios, pero pensando así, maltratar la Biblia, no leer la Biblia, eso sería total maltratar a Dios. Porque aunque dice así, en corazón, no es amor a Dios, por eso no leen, no acerca a la palabra de Dios. Eso sería gran pecado. Entonces, la virtud dice, el que ama a Dios, ama su palabra. El que ama a Dios, guarda su palabra. Así todo explicado. Eso, nuestro corazón, estos. También no necesita algún maestro especial que en alguna universidad. Dios en su iglesia ha enviado Espíritu Santo. El maestro de verdad, Espíritu Santo. Él escribió la Biblia a través de sus obreros. Él también enseña a través de sus obras. Nos da palabras suficientemente claramente. Así la Biblia también nos enseña, nos da promesa. Por eso con corazón, que amando a Dios, aprender que quiere conocer a Dios, Dios sinceramente nos guía en su verdad, porque eres verdad. Él los guía así. No sé, usted ha entendido o no, he explicado solo poco, pero yo quiero que ustedes conozcan bien la Biblia, lean la Biblia. Por ejemplo, en Madrid, nosotros cada mes, un libro que leemos en casa unas veces, yo explico, final de cada mes, este libro significa, por ejemplo, el mes pasado, Génesis, 50 capítulos. ¿Qué es Génesis? No lo sé, pastor, pero yo explico 1 hora y media, así para que entiendan bien ustedes. Génesis 50 capítulos, pero allí, importante 2 partes. Desde capítulo 1 hasta capítulo 11, 4 acontecimientos. Desde capítulo 12 hasta 50, 4 personajes importantes. 4 acontecimientos que creación, corrupción, caída y diluvio Noé, Torre de Babel. Estos 4 explicados en detalle. Otro, capítulo 12 hasta 50, 4 personajes. Persona importante antepasado, Abraham, Isaac, Jacob, último, José entre 12. José, sobre todo José. Por eso saben de estos, leer también estos, Nuevo Testamento, ¿qué tiene sentido explicado? Con estos explicaba para que entiendan bien, para que reciban más, gracias a Dios, en nuestro corazón, aprendemos en la iglesia. Entonces, por favor, miércoles, domingo, aprendan más palabras. Eso será gran bendición para ustedes. Ok, hoy, ¿qué hora será ahora? Casi 1. A la 1. Ya, vamos a terminar hoy hasta aquí. Sí, oremos juntos, terminemos. Señor, te damos gracias. Tú nos has dado tu palabra, la Biblia, las Escrituras, para que nosotros recibamos salvación también, seamos perfectos, maduros en Cristo Jesús. Muchísimas gracias. Solo tu palabra es la verdad. En este mundo hay un montón de falsedad, error, pero gracias a Dios, porque para guiarnos tú nos has dado tu palabra, la palabra verdadera. Muchísimas gracias. Señor, somos débiles, insensatos. Sin tu enseñanza, sin tu guía, no podemos caminar bien, porque en este mundo está lleno de muchas malas cosas. Señor, ayúdanos para que solo amando a ti, para caminar según tu voluntad. Guíanos, por favor. Establece Iglesia Mérida solo sobre tu palabra verdadera, sobre tu amor, sobre tu poder. Solo dejando todo en tu mano poderosa, en el nombre de Jesús. Amén.